Buenos días, hermanos. Rogándole a Dios que Él nos escuche, rogándole a Dios que Él nos ayude, rogándole a Dios que Él esté en nuestros corazones. Ese debe ser la finalidad de llegar a una congregación. La finalidad de llegar a una congregación no es pensar que estamos huyendo. ¿Va? La finalidad de llegar a una congregación es justamente lo que dijo el rey David: entrad por sus atrios con acción de gracias, dice, ¿va? Porque pueblo suyo somos, dice, y ovejas de tu prado somos, dice, porque no nos hemos hecho a nosotros mismos, sino que Él nos hizo, dice ese salmo. Y me llama mucho la atención porque hoy en día la mayoría anda huyendo de una condenación. Cuando el profeta Juan el Bautista lo dijo: raza de víboras, dijo, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Dice. O sea, nosotros como cristianos no nos podemos dar ese paquete de decir que estamos huyendo de una condenación. Si usted se llama cristiano porque está huyendo de una condenación, déjeme decirle que no es cristiano. Es una raza de víboras, porque así lo dijo el profeta Juan el Bautista. Pero si usted y yo nos llamamos cristianos porque amamos a Cristo, porque amamos su palabra, por eso es que el rey David también lo dijo: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiere perecido, dice, ya. Pero si tu ley no hubiera sido mi delicia, dice. Cuando habla de delicia, habla de algo que es atractivo para uno. Cuando habla de delicia, es algo que es algo especial para uno, ¿ya? No, por eso es que me gustaba mucho una canción o una alabanza que tenía una hermana que ya falleció. Decía: aunque si no hubiera infierno, dice, si no hubiera condenación, si no hubiera todo lo que dice la palabra en cuanto al juicio final, yo igual te amaría, dice. ¿Ya? Eso se trata, ser un cristiano, amar a Dios. Hay condenación, ¿y a mí qué? Yo amo a Dios. Hay prosperidad en Dios, pero ¿y qué? Yo amo a Dios. No sé si me estoy dando a entender. O sea, eso es ser un cristiano. Un cristiano es aquel que no idolatra un templo. No es un cristiano, no es que aquel que idolatra una congregación. Un cristiano es aquel que ama a nuestro Señor Jesucristo. Lo ama, ¿por qué? Porque dice el profeta, dice Juan, el apóstol Juan en su evangelio, dice, porque Él nos amó primero, dice, ¿ya? O sea, no es cuestión que yo ahora lo amo, no. Él me amó primero, ¿por qué? Porque dice que Él dio su vida por mí sin conocerme. No hay nada más precioso que alguien dé su vida por quién, por otro, dice el Señor Jesucristo. Entonces, vamos al punto de que ser cristiano hoy en día es aquel que se refugia como cucaracha, ¿verdad? Se refugia como una cucaracha detrás de un templo, dentro de un templo, dentro de una congregación, y ahí está a la expectativa de que no lo vayan a machucar, que no lo vayan a aplastar. Pero se trata de ser cristiano, no es para eso. ¿Por qué? Porque dice que vienen los días finales. ¿Y cuáles son esos días finales? Donde seremos perseguidos. ¿Por qué? Por nuestro amor. ¿Hacia quién? Hacia Cristo. Pero si usted anda huyendo como cucaracha, perdone la expresión, hermano. Perdóneme la expresión que estoy usando. Pero es la verdad. Mucha gente anda huyendo de una condenación, pero que ame a Cristo, ¿no? Que haya cambiado su espíritu, ¿no? Que haya cambiado su forma de pensar, ¿no? Que ame el pecado, sí. Que ame el mundo, sí. Cosa contraria de lo que sucede en la palabra. Porque la palabra nos dice a nosotros: no améis al mundo ni las cosas que en el mundo hay. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, dice. ¿Y cuál es la característica que alguien ama al mundo? Los deseos de los ojos, dice. Los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre. ¿Y cuál es la vanagloria? El éxito. ¿Cuál es la vanagloria? Una prosperidad. Que usted se siente superior a los demás.
Si usted empieza a superarse, bendito sea Dios. Si usted empieza a tener una solvencia económica, bendito sea Dios. Pero no cambie su espíritu. No cambie su forma de ser. No cambie su esencia. Porque su esencia es lo que habla de la presencia de Dios. Pero si usted ya cuando no tenía dinero y cuando estaba ahí en un punto donde nadie le ponía importancia y ahí estaba su esencia con un espíritu así, amén, hermano. Empezó a prosperar y empezó usted a sentirse superior a los demás. Su espíritu cambió. Entonces su esencia no era Dios. Su esencia no era Dios. Usted ama al Señor Jesucristo. Y si usted puede amar al Señor Jesucristo, entonces por eso es que dice el apóstol Juan, en la primera carta del apóstol Juan dice, ¿cómo puedes tú decir que amas a Dios que no ves? Dice, pero odias a tu hermano que sí puedes ver, dice. Eres mentiroso, dice. Eres mentiroso, dice. Mucha gente así dice, gloria al Señor, amén, bendiga que Dios sentía a Dios. Ay, pero es que odio a aquel, va. Ay, es que no sé qué. Pero yo hago este preámbulo, ni saben por qué, hermanos. Porque hoy vamos a tocar un punto en el cual vamos a conocer cómo es el carácter de Dios, hermanos. Porque a eso venimos, a conocer a Dios. Es que ese es el punto. Si usted se está congregando en una congregación, valga la expresión, si usted se está congregando y no le están enseñando quién es Dios, sino que le están enseñando a cómo hacer dinero, a cómo ahorrar, a cómo vivir en paz con su hogar, cómo vivir aquí, cómo hacer esto, cómo hacer aquí, un montón de secuencias, pero no le están mostrando quién es Dios. Entonces, déjeme decirle que el día que se va a encontrar allá en la vida eterna, donde usted va a estar allá, no va a encajar. No va a encajar. ¿Por qué? Porque nunca le presentaron a Dios. Siempre le presentaron cuestiones de cómo ahorrar, de cómo amar a su esposa, cómo amar a sus hijos, como aquí, como allá. No estoy diciendo que sean cosas malas, pero lo importante del cristiano es conocer a Dios, porque con Él es el que va a vivir eternamente y para siempre. ¿O no? ¿O a qué se está acercando usted a la congregación? ¿A hacer dinero? ¿A ser famoso? ¿A que lo perdonen? ¿A sentirse usted satisfecho consigo mismo? Entonces se confundió. Usted necesita una ayuda de psicología. Una ayuda de psicología, una ayuda donde la gente, esta psicología que ha aprendido, esta psicología es la que enseña a aceptarse a sí mismo al ser humano. La psicología es para estudiar al ser humano. ¿Ya? Entonces usted va con un psicólogo y le empieza a terapiar, porque esa es la palabra, empiezan las terapias, y llega un momento en que usted empieza a aceptarse a sí mismo. Pero una congregación no es para que usted se acepte a sí mismo. Entonces se equivocó. Porque una congregación es para que usted acepte al Señor Jesucristo y sus condiciones de las cuales están escritas. Yo no he venido, dijo el Señor Jesucristo, a cumplir mi voluntad, dijo. Yo he venido a cumplir la voluntad de Dios, dijo. ¿Ya? Entonces, eso es ser un cristiano. Usted tiene que rogarle a Dios y preguntarle a Dios cuál es la voluntad de Dios para usted en este mundo. ¿Qué debe de hacer usted para Dios? Para que se cumpla su voluntad. No viene usted aquí, Señor, yo quiero esto, yo quiero fama, Señor. Como hay muchos pastores del diablo y apóstoles del diablo que ahí están predicando cosas humanamente hablando. Para que la gente se sienta satisfecha. Para que la gente se sienta contenta. Pues aquí no venimos a poner contentos a nadie, men. Aquí no venimos a poner contentos a nadie. Venimos a poner en alerta nuestra vida. Si usted quiere agradar a Dios, se va a poner en alerta. ¿Sabe usted que en el libro de Judas dice, en la carta de Judas dice, vosotros teméis a Dios? Dice, vosotros, leámoslo. No está dentro de esta, pero sí está en la carta de Judas. Y me llama mucho la atención porque dice algo bien interesante.
ahorita se los digo. No lo encuentro, pero dice ese versículo, no lo encuentro, hermanos, y perdonen, pero dice ese versículo, vosotros creéis a las escrituras, el diablo también dice, los demonios también creen y tiemblan ante su presencia, dice. Imagínese usted. Así dice, no lo encuentro aquí ahorita, pero no sé si es realmente aquí en Judas o en Primera de Juan, una de dos. Pero así dice, ese es el versículo que yo quiero que ustedes entiendan. Dice, vosotros creéis en las escrituras, dice, o creer en Dios, vosotros creéis en Dios, también los demonios creen, dice, y tiemblan ante su presencia. ¿Ya? Pero muchas veces nosotros como seres humanos no temblamos ante la presencia de Dios. Vienen juicios, vienen castigos, vienen condiciones tremendas para nuestras vidas y el cristiano sigue igual. El cristiano sigue igual. Puede tener muchas pruebas, puede tener muchas angustias, pero ahí estamos. Una confianza desmedida. Por eso es que ese versículo así dice, ¿creéis a Dios? Qué bueno, pero también los demonios creen y tiemblan ante ellos, ante él. No sé si lo encontraron por ahí. No sé si está en Santiago 2:19. Santiago, sí. Ay, qué bueno. Leámoslo, hermanos. Está muy interesante ese versículo. Santiago 2:19. Y es interesante porque habla de algo que realmente, hermanos, nosotros debemos de entender muy bien. Porque 2:19 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, dice. También los demonios creen. ¿Y qué dice, hermanos? Y tiemblan. ¿Ya? Entonces cuando habla aquí que Dios es uno, está hablando como quien dice, sí cree, yo creo en Dios. Pero también los demonios creen y le agrega y tiemblan. ¿Ya? Muchas veces nosotros tenemos de diente al labio creer a Dios. No te, sí, Dios va a hacer algo. Ah, sí, no tenga pena Dios. Hacer una confianza, una sobreconfianza. Pero nosotros debemos de entender que cuando Dios está hablando en nuestras vidas debemos de temblar. Porque es un Dios vivo. Es un Dios real. Ya, hoy en día ya la presencia de Dios ya muchos la toman como quien dice, y empiezan, aquí está bien la presencia de Dios, hacen sus movimientos, sí, aquí está Dios, no, miren hermanos, dijo, a mí las palabras que me impactan mucho es cuando los profetas se han encontrado con Dios y han sentido su presencia, y saben qué han dicho, soy hombre muerto, así como usted lo oye, soy hombre muerto. Pero hoy en día, aquí está la presencia de Dios. A veces uno dice, nada que ver, pues. Tuviera la presencia de Dios, la gente sabría que está a punto de morir, hermanos. De veras, hermanos. Es que ese es nuestro Dios. Un Dios poderoso. Un Dios inmáculo. Un Dios que no tolera, no tiene, Él dice que no hay, en Él no hay mancha ni arruga, dice. Es un Dios perfecto nuestro Dios, hermanos. Imagínese usted que usted diga, te siento la presencia. Hermanos, cuando en el Antiguo Testamento, cuando el apóstol Pablo se encontró con Cristo, ¿qué fue lo que primero hizo? Lo dejó ciego, hermanos. Lo dejó ciego.
No sé si me estoy dando a entender, hermanos. Cuando el apóstol se encontró con Cristo, sintió su presencia, le habló. Él fue audible su voz. ¿Y qué pasó? Lo botó del caballo. Cuando lo botó del caballo, allá dice que arrastra, dice que lo llevaron hacia un lugar y ahí lo abandonaron. ¿Porque qué? Dice que se le quedó los ojos como que se le quemaron, ¿va? Por decirlo así, ¿va? Es un comentario personal, como que se lo hayan quemado. ¿Usted ha visto cuando alguien se quema los ojos por algún químico? ¡Pum! Se le cierran aquí de una vez así sellados. Así se le puso al apóstol Pablo, porque dice que eran como escamas. Dice mucha gente hoy dice, ah, siento la presencia de Dios. Abusivos son, hermanos. Porque sentir la presencia de Dios es algo incomparable. Yo hoy en día no le puedo decir yo he sentido la presencia de Dios, ni sabe por qué. Porque aún hay cosas que están vivas dentro de mí, que aún ¡pum! Se desvía uno hacia el mundo. Entonces, si uno realmente ha sentido la presencia de Dios, entonces dice la palabra que empieza un cambio verdadero en nuestra vida. En ese proceso sí voy. En ese proceso de sentir su presencia voy. No es aquella cuestión de que uno dice, pum, cerró los ojos y usted sintió llorar. Ay, claro, uno derrama su corazón. Uno derrama sus lágrimas, uno llora. ¿Por qué, hermanos? Porque está siendo tocado por Dios, por su Santo Espíritu. Pero no quiere decir de que yo sentí su presencia, aquí estamos, hermanos, sientan No, hermanos, si sentir la presencia de Dios es un shock, se podría decir, es un shock. Es un shock, ¿por qué? Porque está uno muriendo a su naturaleza y entrando a una naturaleza espiritual. Dijo el apóstol Pablo en Romanos, el viejo Adán muere y empieza a nacer el nuevo Adán, Cristo Jesús, hermanos. Quisiera que me acompañara ahí en el libro de Jeremías, capítulo 7. Dice de la siguiente manera ahí en el libro de Jeremías, capítulo 7. Jeremías 7. Dice así, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte en la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di, oíd palabra de Jehová, toda Judá, los que entréis por esta puerta para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira diciendo templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimieres al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira, que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e, incensando a Baal, y andando tras otros dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vosotros, vuestros ojos. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ver lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hable desde temprano y sin cesar,
no oísteis. Dice, y aunque os hable desde temprano y sin cesar, no oísteis. Y os llamé y no respondisteis. Haré también en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en lo cual vosotros confiáis, en la que vosotros confiáis, dice, y a este lugar que le di a vosotros y a vuestros padres, como dice en Silo. Os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda generación de Efraín. Tú pues, oiga bien, tú pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me roguéis, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para ofrecer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira? Dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Por tanto, así dice Jehová el Señor. He aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Se encenderán. ¿Y qué dice, hermanos? Y no se apagarán. Entonces, aquí está hablando de algo bien interesante y se asemeja mucho a lo que hoy en día se está viviendo. ¿Ya? Porque viene nuestro Dios y le da la palabra a Jeremías y le dice, ve y ponte en la puerta de la casa de Jehová, ¿va? Y proclama ahí esta palabra y di, oíd palabra de Jehová toda Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar. ¿Ya? Entonces, se supone que uno va a la casa de Dios. ¿Ya? Pero más adelante empieza a aclarar por qué es que está hablando así. ¿Por qué? Porque la gente se está fiando o está fiar es como es el sinónimo de confianza. ¿Va? No os confiéis, pues, ¿va? No os confiéis, no es un fiar de fiado, ¿va? Sino que es no os fiéis, dice, ¿va? Entonces, mejorar vuestros caminos. Entonces, es increíble que la gente está tomando al templo hipócritamente, está entrando al templo hipócritamente. ¿Por qué? Porque ellos están escuchando que lo que ellos están haciendo está bien, ¿ya? Está bien, pero más adelante, usted dice aquí, va, no fiéis en palabras de mentira diciendo templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. ¿Ya? Entonces cuando la gente dice, ay, gloria a Dios, entonces Dios dice, este es el templo de Jehová, esta es la casa de Dios, aquí está Dios entre nosotros. ¿Cuántas veces usted ha escuchado eso? Y no solo por medio de mí, sino mucha gente así lo dice, esta es la aquí estamos. Pero, dice en el versículo 5, pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimieres al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramares la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos, para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Entonces, ellos llegaban con esta situación. Por eso les decía hipócritamente. ¿Por qué? Porque dentro de ellos sabían que era lo que estaban haciendo. Pero ellos confiaban, templo de Jehová, aquí está, vaya. Llegaban como muchas veces nosotros podemos llegar a una congregación. Usted ha hecho un montón de barrabasadas durante toda una semana y llega y, sí señor, aquí estamos. Pero no es así. No es así, porque Dios lo que pide es que nosotros cambiemos nuestra actitud. Es cierto, es una buena palabra la que está escuchando, es cierto, está llegando a un lugar donde posiblemente Dios esté manifestando. Está bien, pero dice Dios, cambia,
Cambia, ya no dejas de estar adorando a dioses ajenos. Si vas a hacer justicia, no lo hagas para que la gente te mire, sino que haz las cosas porque te nazcan en tu corazón. Ayuda al huérfano, ayuda a la viuda. Haz obras, pero no para que te vean, sino que no es para que uno lo vea, sino es para que uno realmente quiera agradar a Dios. Pero sin necesidad, yo voy a hacer eso porque aquí está aquel y de repente se convierte a Dios. No, hombre. La actitud de una buena obra es un espíritu en uno. Le sale en los poros. Así como la gente, fíjense que no sé si fue en esta semana o la semana pasada, con esos cambios de vías que hacen, ¿verdad? A ciertas horas donde uno no mucho camina, ¿verdad? Íbamos así, y que de repente y nos estábamos metiendo al carril, a un doble carril. O sea, nosotros íbamos bien, pues, ¿verdad? Pero por las horas cambian para que se fluya más el tráfico. Y entonces mi hijo dio el timonazo para meterse, ¿va? Pero venía otro que sí venía en su vía, estaba bien, pues, pero realmente el otro pensó que quería meterse abusivamente, pero realmente no fue así porque no sabíamos que venía un doble carril en la vía que iba bien, ¿va? Y me llama mucho la atención porque cruzamos así, y le dije, vos le tenés cuidado, pitó el que llevaba el vehículo, y entonces aquel dijo, ¿qué hago? Y venía el otro carro para enfrente, pero venía así como quien dice a hacer un accidente. Que se metió y entonces la persona otra se subió sobre el bordillo, en fin, se volvió una cuestión tensa. Entonces dije, qué abusivo, ¿por qué no deja que se meta? Pues porque si al final realmente es un error, pues, ¿verdad? Entonces abrió la ventanilla y ¿qué? Si baja la ventanilla una muchacha, mi hermano, simpática la muchacha, la verdad, simpática. No, tal vez no es simpática, sino que es bonita. Sí, su cara era muy bonita. Hermanos, y mire cuando empieza. Pero, hermanos, y nosotros nos quedamos así, quietos, nos dejó mudos. Y en eso camina más adelante y se frena y hermanos. Entonces, ¿por qué pongo ese ejemplo? Lo pongo porque muchas veces eso ya es parte de la vida de esa muchacha. Es su espíritu. Su espíritu es así indómito, ¿va? Rebelde, ¿ya? Entonces lo primero que saca a alguien es eso. Ese es su espíritu, esa es su esencia. Y cuando alguien tiene a Dios en su corazón, por eso yo ponía ese ejemplo, porque alguien tiene a Dios en su corazón, entonces ya no lo hace para que lo miren, sino que su esencia es paz. No sé si me estoy dando a entender, su esencia es paz, entonces y hasta uno se queda así admirado, porque ese debió de haberle contestado o hacerle algo, o cuando le hacen daño se queda callado y no sé si me estoy dando a entender, hermanos. Su esencia es hacer misericordia, ¿ya? Su esencia es ser como Dios, ¿ya? Usted no puede odiar a los demás, no puede. Hay cristianos que todavía se preguntan, ¿un cristiano podrá odiar? Hermanos, por favor. Son preguntas ridículas. Un cristiano no puede odiar, ¿sabe por qué? Porque tiene a Dios. ¿Acaso Dios odia a los que no? Él está. Dice el Salmo, reprendiste a los soberbios, a este tipo de gente, sí. Dios los maldice, no dicen Dios los odia, no, dice reprendiste a los soberbios, los malditos, oiga bien, los que se desvían de tus mandamientos, dice, ¿ya? Entonces, ¿qué es la esencia de Dios? La esencia de Dios es que usted no puede estar con gente soberbia, usted no puede estar con gente que es adúltera, usted no puede estar, no porque usted esté escuchando en este momento ese mensaje, entonces usted va a venir y decir, no, hermanos, por eso le vuelvo a insistir, el Señor, nuestro Dios está hablando aquí de que la esencia es Él, ¿ya? Y nosotros no podemos hacer nada más que obedecerle. Pero ¿cuál es el problema del pueblo de Israel aquí? Que empezó a escuchar falsedades y se las creyó. Miren lo que dice aquí, entonces dice en el 7, o sea, en el 8, perdón. He aquí, vosotros confiáis en palabras de, ¿qué dice más?
de mentira, que no aprovechan, hurtando. ¿Y qué es lo que se oye hoy en día, hermanos, en muchas congregaciones? ¿Qué se oye hoy en día? La gente se queja que los pastores se roban el diezmo. La gente se queja que los pastores vienen y hacen pactos de ofrendas para que les vaya mejor a la gente. ¿Y qué están haciendo? Hurtando. Ese es un hurto. Es un robo, un robo con engaño. Ese es un hurto. Es un robo con engaño. O sea, pues yo le puedo decir, mire, este es un buen celular o qué sé yo, y realmente no es un buen celular. Usted está hurtando. Algo que, aparte es un robo. Un robo es cuando usted viene y dice, dame tu celular, que esto es un asalto, ese es un robo. Un hurto es algo que está disfrazado, ¿ya? Un hurto es algo que está disfrazado, es una estafa, pues si usted quiere verlo así, ¿va? Que primero usted lo engañaron, ay, qué bonito, ahora está bonito esto, y pum, aplicó. Cuando se dio cuenta que realmente lo que le habían ofrecido no era eso. Eso es un hurto, es un robo a escondidas, como se dice aquí en Guatemala, es mano de mono, le dicen a uno. ¿Por qué? Porque cabal a escondidas le está robando uno a la persona, ya. Ese es un hurto. Entonces, por eso es que dice hurtando, ¿eh? Ya, mucha gente está así, hurtando. Dice hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal, dice, y andando tras dioses extraños que no conocéis, dice. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Mire lo que la gente lo que la gente les predicaba. Y eso es lo que hoy en día se predica en muchas congregaciones. En muchas congregaciones se predica esto. ¿Ya? ¿Ya? Se presentan a la casa de Dios, y ya cuando se presentan a la casa de Dios ya somos librados. Dice, gracias a Dios, ya encontramos el perdón. ¿Va? Miren, hermanos, para empezar a encontrar el perdón debe de haber un arrepentimiento. Y ese arrepentimiento solo Dios lo puede provocar en nuestros corazones. Dice entonces, librados somos para seguir haciendo estas cosas, estas abominaciones. Entonces viene la pregunta. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? Hace la pregunta. Es cueva de ladrones. O sea, ¿qué es lo que sucede entonces? Que la gente ha venido y ha tomado la casa de Dios como algo que no es de respeto. Como que Dios dice, como quien dice, sí, unas lagrimitas y ahí estamos, ¿va? Yo sigo haciendo, me siento librado y vuelvo a hacer lo mismo como antes. ¿Ya? Entonces, por eso yo hacía ese preámbulo a un principio. Por eso hacía ese preámbulo. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, siento la presencia de Dios, pero no hay cambios en su vida. Por eso yo le estoy diciendo, yo lo confieso, voy en ese proceso. Llevo, ¿qué? 7 años. Y sigo en ese proceso de seguir sintiendo su presencia. ¿Ya? Gota a gota, gota a gota, gota a gota. Pero cada gota que uno siente de su presencia de Dios es un cambio que uno empieza a sentir en su corazón. ¿Ya? Pero yo le digo algo, mucha gente, sentir la fuente, sientan ustedes la bendición, la lluvia de la suprema. Y miren, le hacen, son poetas. Y es que feliz, aquí, amén, gloria a Dios. Sí me sentía incómodo porque acabo de estafar a una persona, sí me sentía incómodo porque me acosté con la mujer del diácono, me siento incómodo porque forniqué con la del coro, me siento incómodo, entonces aquí estoy, gracias Señor, sentí tu perdón, pero sintió una emoción, pero no sintió un perdón. Ya, entonces sentir a Dios, hermanos, se trata de eso, de un cambio. Por eso yo les digo, yo no puedo declarar, sentí la presencia de Dios. Miren, hermanos, por eso es que en el libro de Isaías, léalo ahí en el capítulo 1 y del 2 en adelante. Isaías siente a Dios y dice que es hombre muerto. Entonces está hablando Dios con su séquito de ángeles y dice, bueno, ¿quién irá por nosotros? Dice. Entonces viene Isaías, dice, yo iré, heme aquí, yo iré, dice, envíame a mí, pero dice una expresión,
dame todo tu poder. Ya. Entonces, ese es el punto, que usted y yo no podemos cambiar si Dios no lo permite. Miren, hermanos, qué tremendo esto. ¿Por qué? Porque lo hemos leído ahí en Juan 15. Sin mí, nada podéis hacer. Sin mí no podéis agradar a Dios. Habla Cristo. ¿Ya? Pero no es cuestión de que yo miren, hermanos, hay mujeres que se les someten a los hombres. Como parecen así como, mira, que yo te amo, que no sé qué. Y esta vez el hombre ni las quiere. No sé si me estoy dando a entender, hermanos, como las fans de un grupo de música o de un cantante. Yo oí hasta una expresión así, hazme un hijo, le grita la mujer al ¿cómo se llama? Al cantante o al artista. Pues el artista ni siquiera les pone coco, por decirlo así, perdonen la palabra, pero les pone interés, pues. Y así, pues mucha gente piensa que así es con Dios, ¿verdad? Ay, aquí estoy, Señor, aquí estoy, pero Dios lo que ve, hermanos, en sí, es algo que Él puso desde un principio. Miren lo que dice ahí en Efesios. Dice ahí, en el capítulo 2 dice, y en Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, oiga bien, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de ¿quién dice, hermanos? Pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó, ¿qué dice? De antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces da a entender de que las obras que usted ha hecho o que quiere hacer, ya Dios las había anticipado desde antes, desde antes. Usted ha sido escogido de Dios desde antes. Por eso es que el Señor, el rey David decía, aún mi embrión era, aún en mi embrión, yo aún en embrión era, dice, cuando tú ya me habías escogido, dice. Imagínense. Entonces el escogimiento no viene de ahorita. Usted tiene 50, 40, 30, 15, 20 o 10 años y Dios ya lo había escogido. Entonces dice aquí el apóstol Pablo, tiene que pasar por todas esas situaciones del mundo y tiene que pasar por todas las situaciones que pasó. Pero Dios en su infinita misericordia le aplicó un don. Pero ese don no es el de ahorita, sino que ese don se le llama una predestinación. Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo.
Ya, el hecho de que usted esté hoy sentado escuchando la palabra y la está entendiendo y está sintiendo cambios, está sintiendo no solo cambios, sino que la gente dice usted qué está haciendo para ser distinto, es porque Dios lo escogió desde antes de la fundación del mundo. Ya, de manera que si usted no ha llegado a entender a Dios, si usted está aquí solo porque está huyendo de una condenación, déjeme decirle que realmente está perdiendo su tiempo. Mejor vaya a chupar, vaya a hacer lo que se le pega la gana. ¿Por qué? Porque no está entendiendo y no quiere conocer a Dios. Por eso es que así dice, nos va a hacer nacer, dice, oiga bien, dice aquí, dice, por gracias hoy, y juntamente con Él nos ha resucitado, y asimismo nos hizo sentar en lugares que dice, celestiales, ¿ah? En los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, esto no de vosotros, pues es, ¿quién dice? Es don de Dios, para que nadie se gloríe. Ya, entonces, ¿a qué es lo que voy con esto? Conocer a Dios, de eso se trata. Por eso es que uno debe estar muy agradecido con Dios. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. ¿Por qué? Porque muchos se quedaron en este mundo y se han quedado en este mundo malditos para una condenación eterna, hermanos. Mientras que nosotros, Dios nos ha dado la oportunidad de querer darse a conocer a nosotros. Eso se trata. Usted viene a una congregación para conocer a Dios, no para hallarse a sí mismo. Y si usted quiere hallarse a sí mismo, vaya a un centro de psicología, vaya ahí que le den terapias y usted se encuentra a sí mismo. Pero aquí hemos venido a encontrarnos con Dios y encontrarnos con Cristo y llenarnos de su espíritu. ¿Eso qué significa? Que yo ya no me voy a encontrar consigo mismo como lo hace la psicología, sino que eso significa que mi yo mengüe, así dijo el apóstol, el profeta Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe y que él crezca. Yo mengüe, o sea, en muchas congregaciones dicen, ven y acéptate a ti mismo. Esas son palabras de psicología, ¿ya? Pero aquí dice, niégate. Oiga bien, niégate. No dice, encuéntrate a ti mismo, acéptate a ti mismo, no, niégate. Niégate a ti mismo y sígueme. Muere a sí mismo y sígueme. Crucifica tu carne y sígueme. Son palabras que nada que ver con lo que mucha gente piensa. Es que me encontré consigo mismo y Dios me habló. Momento, Dios no te puede hablar si te estás encontrando a sí mismo. No, no. Si no, Pablo no se hubiera caído del caballo. Pablo hubiera estado ahí con el caballo. Ahí, se encontró a sí mismo. No. Pablo vio que todo lo que él hacía era basura, lo tuvo como estiércol ante el conocimiento de Dios. ¿Acaso eso es encontrarse a sí mismo? ¿Va? Porque dentro de las conversaciones o las terapias para encontrarse a sí mismo es valorarse uno. Tú vales, tú eres lo que eres, no por los demás, sino por lo que tú mismo eres. No sé si me estoy dando a entender. Es otra influencia demoníaca, pues. Pero nosotros aquí, hermanos, estamos aprendiendo de Cristo. Ya. Y por eso les vuelvo a insistir. Dice que Él nos va a hacer sentarnos en lugares celestiales, hermanos. Pues yo le vuelvo a insistir. Si usted está en una congregación y no le están enseñando lo que está escrito, dígame usted qué va a ir a hacer allá al cielo entonces. La gente toma el cielo, allá nos vamos a encontrar con nuestros padres, nuestros... Yo tenía también ese pensamiento, yo lo tenía también, allá va a estar con mi papá, y como que es un retiro espiritual, va, que usted va a estar allá con su familia comiendo sus huevitos duros y que su frijolito. Miren, hermano, lo pintan así tan hermoso, ¿va? Tan celestial, ¿va? Qué lindo.
Pero hermanos, así dice y la palabra mientras dice, le dice Jesucristo a los fariseos cuando les pregunta, mira, cuando se muere el marido de esta mujer y pasa a ser esposo del hermano y pasa a ser y se muere y empiezan a hacer una situación bien difícil, va, para responder. Y él dice, no erréis, dice, va. En el cielo ni se casan, ni hay parentesco de nada, ni hay matrimonio. O sea, no hay sexo, pues. No hay sexo. No hay una situación, dice, yo allá fui una gran mujer, usted fue una modelo hermosísima. No, hombre, allá no hay nada de eso, hombre. Allá vamos a estar nosotros eternamente y para siempre admirando al que hoy admiramos también, glorificando al que hoy glorificamos, exaltando al que hoy exaltamos. Pero si usted no tiene la costumbre que cuando cada vez que llega a la congregación se acuerda que hay que cantarla, gloria a Dios, amén, pero durante toda la semana estuvo pensando en otras cosas, ahí le dio rienda suelta a sus pensamientos, a sus pecados, oyendo música, oyendo esto, haciendo aquí, haciendo allá. Dígame usted, cuando usted se vaya eternamente para siempre con el Señor Jesucristo, allá con los ángeles, con los centenares de millones de ángeles, va a extrañar, ¿qué va a extrañar? Bronco contra todos. ¿Qué va a extrañar usted? Ah, los temerarios. Ay, Ricardo Arjona, como quisiera escucharlo. No tengo nada contra toda esa gente mundana, hermanos. Pero lo que sí yo tengo en contra es con aquellos que piensan que teniendo su misma vida van a encajar en algo que nunca han conocido, hermanos. De veras, hermanos. Y qué feo es estar en un lugar donde uno no encaja, hermanos. Qué feo estar en un lugar donde uno no encaja porque uno dice, bueno, es que yo no. Hay gente que ha ido a ¿cómo se llama? Yo he ido a congregaciones donde solo gente de plata, miren, solo gente de plata hablando de viajes, que Europa, que me fui a ver. El Señor me bendijo irme a Europa, un viaje de 15 20 30 días, allá estuvimos, me fui a un crucero, el Señor y el Señor y el Señor, hermano, y yo no dice, ay Dios mío, si yo apenas tengo para gasolina, no encaja uno ahí, hermanos. Pero los jóvenes, ay, que mire que mi teléfono, el iPhone y que esto, que el otro, hablando de grandezas. Y uno, hermanos, apenas yendo ahí a las pacas a conseguir un poco de ropa que en buen estado, hermanos. Y alguien me va a decir, ah, hermano, la Biblia dice, no, hermanos, es que esa es mi realidad, yo cuento mi realidad. No me van a decir, ah, es que fíjese, me acabo de ir a un viaje. Entonces le pongo el ejemplo de una falta de encaje, que usted no encaja, se siente incómodo en un lugar así. Aunque usted quiera, miren hermanos, yo siempre lo he dicho. Aquí tengo un conocido mío que gracias a Dios le está yendo bien. Le está yendo bien. Pero miren hermanos, nuestro físico. Usted mira mi físico y dice, este es mestizo hasta donde ya no. No tengo un apellido alemán, pues. No tengo un apellido sueco. No tengo un apellido español. No tengo un apellido europeo. No sé si me estoy dando a entender. Se conoce la gente que es de alta alcurnia, que nació en cuna de oro. Se conoce, hermanos. Aunque usted lo mire mal vestido y todo, sabe que esa persona nació en cuna de oro. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, esta persona, aunque quiera vestirse de pobre o de mamarracho, la gente va a decir, este es de la familia fulana de tal. Es que sí tiene todo el físico de esa gente. Cambia nosotros, hermanos, todo lo contrario. La gente nos puede ver con mucho dinero, con muchos bienes y todo, pero nuestro físico mestizo no se nos va a quitar. Este sabe ni con qué suerte tuvo, o sabe ni qué es, de hacer narcotraficante, de hacer ladrón, hacer estafador, hacer esto, hacer aquí. No sé si me estoy dando a entender. En una sociedad donde no nos aceptan, ni nosotros bueno, yo al menos no me he sentido confiado en esa situación. Entonces, pongo estos ejemplos, ¿por qué? Porque así se va a sentir alguien que no encaja dentro del reino de Dios. Por eso que el Señor Jesucristo dijo, el reino de Dios se ha acercado a vosotros, ¿y qué dijo? Y entre vosotros está, dijo. Eso es lo que está dando a entender con este ejemplo. Eso es lo que está dando a entender. La iglesia verdadera es la plataforma de una vida eterna con Él.
Si en una iglesia no se predica la palabra, si en una iglesia no se da a conocer a Dios, no se da a conocer a Cristo, no se da a conocer al Espíritu Santo, no se da a conocer los cambios que nosotros debemos de tener si confesamos que tenemos a Cristo, entonces déjenme decirle que no lo están preparando para una vida eterna. No lo están preparando para una vida eterna. Lo están preparando para que usted se aferre a este mundo maldito por Dios. Lo están preparando para que usted se prepare para una condenación eterna. Por eso es que yo insisto mucho en las palabras que el Señor Jesucristo dice. Señor, pero si en tus plazas comíamos, en tu nombre expulsamos demonios y estuvimos contigo, sí, pero yo no los conozco. ¿Qué les dijo? Hacedores de maldad. Usted y yo podemos hablar muy bonito, usted y yo podemos predicar muy bonito, usted y yo podemos hacer muchas cosas con la boca, pero nuestros hechos son los que delatan si somos de Dios o no somos de Dios, si realmente hay un cambio en nuestra vida o no hay un cambio en nuestra vida. Y eso es lo que el Señor le está diciendo a Jeremías que le declare a la gente. Ustedes dicen templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este, pero siguen haciendo las cosas que no me agradan. Siguen haciendo las mismas cosas que yo odio. Ahí sí, Dios odia el pecado, hermanos. Ellos siguen haciendo, miren, el niño va a traer la leña, el papá la raja y junta el fuego, la mamá hace la masa y empiezan a hacer tortas. ¿Para qué? Para Dios, no para agradar a otros dioses. Entonces viene Dios y dice, si quieren vivir aquí en este templo santo donde se siente la presencia, pues tienen que dejar eso. Se tienen que dejar eso. Miren lo que dice en Judas. Vamos a leer, es los últimos versículos. Y eso es una exhortación que hace el apóstol Judas a la iglesia. Y dice esto, versículo 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencerlos; a otros salvarlos, arrebatándolos del fuego; y a otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada. ¿Por qué dice, hermanos? Por su carne. Entonces se confirma lo que estamos compartiendo aquí. Ya que en los posteriores días y cabal la profecía del profeta Jeremías por medio del Espíritu de Dios. La gente viene, así es templo, así. Entonces sale como quien dice, estamos congraciados, o sea, como quien dice, un checklist, ¿va? Un checklist, ¡tas! Aprobado. Va, seguimos entonces. Me siento más liviano para seguir haciendo lo mismo que he venido haciendo. ¿Verdad? Nosotros debemos de rogarle a Dios, hermanos, de suplicarle a Dios que si usted dice tener a Dios y no mira cambios en su vida, déjeme decirle que no tiene a Dios en su vida. De veras, hermanos. De veras, mire, si usted tiene ratos de estar en su congregación, tiene mal carácter, tiene odio, es que me cae mal, hermanos, tiene envidias, es que sé que cómo le está yendo. Miren, hermanos, le gusta, es avaro, le gusta el dinero, le fascina el dinero, ama el dinero, es avaro. ¿Y qué es avaricia, hermanos? La avaricia es aquello que uno le gusta conservar el dinero, hermanos. De veras, hermanos, mire, hay una anécdota que dice que hay gente que llega a tener dinero porque se compra en una su ensarta de chorizos en el principio de semana, y empieza solo con el juguito, la grasita del choricito, y hasta que llega el domingo. Entonces hasta el domingo se come el chorizo. Imagínense, hermanos.
avaricia, teniendo cómo comer bien en toda la semana, pudiendo llegar a las personas o qué sé yo, él ama el dinero y ahí lo tiene amalgamado, mira, avaricia. Por eso yo le digo, hermanos, si alguien no tiene esos cambios de ser bondadoso, de ser generoso, de tener paciencia, de tener bondad, de tener fe, esa es falta, esa es falta de la presencia de Dios. Usted no se deje engañar, como dice aquí en el profeta Jeremías, así dice: no os confiéis, no os fiéis, ¿ya? No os confiéis, no os fiéis de lo que se escucha, ¿ya? ¿Qué es lo que pide Dios de ti? Dice el profeta también. ¿Qué es lo que Dios pide de ti? Que hagáis misericordia, que hagáis justicia, que hagáis juicio. Primero es misericordia. Yo le digo algo, hermanos. Si usted está pasando una prueba, si usted está pasando una situación bien difícil, vuélvase a Cristo, hombre. Conviértase a Cristo. Conviértase a Cristo. No odie, no repudie, no se desespere. Miren, hermano, nosotros tenemos, nuestros hijos, tenemos 6 hijos. Y de nuestros 6 hijos, uno es el que anda ahí, miren, hermanos. Pero Dios nos ha puesto en nuestro corazón de amarlo, de aceptarlo tal y como es. No convencerlo como quien dice, vamos a hacer estorbo para este muchacho. No, la música, no, esto, no, aquí, mira, golpeándolo. Hermanos, Dios me puso en mi corazón un día. Cuando Dios ha hecho algo así en mi vida, no, hermanos. A su tiempo Él vino y, mire, yo durante casi 30 y tantos años buscando a Dios, hoy he entendido que si yo tengo a Dios, debo de amar al que está conmigo. Debo de considerarlo, debo de comprenderlo. Pero ¿por qué pongo ese ejemplo, hermanos? Lo pongo porque mucha gente piensa que yo soy justiciero, justiciero, hermanos. No, hermanos, no se equivoque. Haga justicia para sí mismo. Haga justicia para sí mismo. Y atraviese la palabra en su corazón y entienda que si no cambiamos nuestro carácter, si no tenemos todavía esa forma de ser masacres, por decir así, legalistas, yo le digo algo: no se ha encontrado con Dios. No se ha encontrado con Dios. Y más aún aquellos que les gusta estar en este mundo celebrando Navidad, que tamales, que el pavo, que esto, que el ambiente jacarandoso, hermanos. No tiene a Dios, hermanos. Créanme, no tiene a Dios. Porque, hermanos, la Biblia sí lo dice: no améis al mundo ni las cosas que en el mundo están. Esperando que Dios haga conciencia en su corazón. No yo, sino la palabra que haga conciencia en su corazón. ¿Dónde está usted congregándose? ¿Le están enseñando para prepararse para una vida eterna? No me conteste, pero sí escudriñe su corazón, porque se supone que si vamos a la iglesia es para prepararnos para una vida eterna. No estamos huyendo, la iglesia no es una cueva de ladrones donde muchos se van a esconder huyendo de la justicia. No, hermanos, la iglesia es un lugar donde se prepara para una vida eterna. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a orar.